¿Has sentido alguna vez que el universo te está enviando señales que no logras descifrar? ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen atraer la abundancia como imanes mientras otras luchan constantemente? La historia que estás a punto de escuchar cambiará completamente tu perspectiva sobre las señales divinas y la verdadera naturaleza de la prosperidad. Te voy a contar sobre María Elena, una mujer común que vivía una vida de constante lucha económica hasta que un día, al encontrar una simple moneda en la calle, descubrió el secreto más poderoso del universo. Esta no es solo una historia de suerte. Es la revelación de una ley universal que los sabios han conocido durante milenios pero que raramente se comparte. Si te quedas hasta el final, no solo conocerás esta historia extraordinaria, sino que también descubrirás exactamente cómo aplicar esta sabiduría ancestral en tu propia vida. Prepárate para un viaje que tocará las fibras más profundas de tu alma y despertará en ti una comprensión que transformará para siempre tu relación con la abundancia. Era un martes. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Gris de noviembre, cuando María Elena caminaba por las calles mojadas de su barrio, con el corazón pesado y los bolsillos vacíos. Sus pasos resonaban en el pavimento húmedo como un eco de su desesperación. Había perdido su trabajo hace 3 meses, sus ahorros se habían agotado y las facturas se acumulaban sobre su mesa como montañas imposibles de escalar. Cada mañana se levantaba con la esperanza de que algo cambiara, pero cada noche se acostaba con la misma angustia clavada en el pecho como una espina que no podía extraer. Su madre había muerto el año anterior, dejándole no solo un vacío emocional insoportable, sino también una herencia de deudas que parecían multiplicarse como una hidra mitológica. María Elena había sido siempre una mujer de fe, criada en la creencia de que Dios proveería, pero en esos momentos oscuros, su fe se tambaleaba como una vela en la tormenta. Se había postulado a decenas de empleos, había tocado puertas hasta que sus nudillos sangraron metafóricamente, había suplicado, había llorado, había rogado al cielo por una respuesta, por una señal, por cualquier indicio de que no estaba completamente abandonada en este mundo cruel e indiferente. Esa mañana particular, mientras se dirigía a otra entrevista de trabajo que sabía terminaría en rechazo como todas las anteriores, sus ojos estaban fijos en el suelo, no por humildad, sino por la vergüenza de enfrentar las miradas de compasión de los transeúntes que parecían adivinar su situación desesperada. Sus zapatos, ya gastados por tantas caminatas infructuosas, pisaban charcos que reflejaban un cielo plomizo, un espejo perfecto de su estado anímico. Fue entonces cuando algo brilló débilmente entre las hojas caídas y los desperdicios urbanos. Al principio pensó que era solo un fragmento de vidrio o metal oxidado, uno de esos destellos falsos que la ciudad produce constantemente para burlarse de quienes buscan esperanza en lugares inesperados. Pero algo en su interior, una voz casi inaudible que había estado callada durante meses de sufrimiento, le susurró que se detuviera. Era como si una fuerza invisible la jalara hacia ese punto específico del pavimento. Se agachó lentamente, con las rodillas crujiendo por la tensión acumulada de noches de insomnio y días de caminar sin rumbo fijo. Sus dedos, fríos y temblorosos, rozaron la superficie metálica de una moneda antigua. No era una moneda común, tenía un brillo peculiar que parecía emanar luz propia, como si hubiera estado esperando específicamente por ella durante décadas, quizás siglos. La levantó con la delicadeza con la que se sostiene un colibrí herido, sintiendo inmediatamente una calidez inexplicable que se extendió desde sus palmas hasta todo su cuerpo, como si hubiera tocado un pedazo del mismo sol. La moneda era extraña, con símbolos que no reconocía grabados en ambos lados. Uno parecía representar un árbol con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el infinito, mientras el otro mostraba lo que parecía ser una espiral dorada que hipnotizaba con su perfección geométrica. María Elena sintió que algo fundamental había cambiado en el universo en ese preciso instante, como si todas las piezas de un rompecabezas cósmico hubieran encontrado súbitamente su lugar correcto. Mientras sostenía la moneda entre sus dedos, María Elena experimentó algo que nunca había sentido antes, una paz profunda que parecía emanar desde el centro mismo de su ser,
expandiéndose como ondas concéntricas hasta envolver cada célula de su cuerpo agotado. Era como si durante años hubiera estado respirando a medias y de repente sus pulmones se llenaran completamente. Por primera vez. La ansiedad que la había acompañado como una sombra siniestra durante meses comenzó a desvanecerse, reemplazada por una certeza inexplicable de que todo iba a estar bien, no solo bien, sino extraordinariamente bien. Sus lágrimas, que habían sido de desesperación durante tanto tiempo, ahora brotaban como manantiales de alivio y gratitud. Miró hacia el cielo gris y por primera vez en meses, vio más allá de las nubes. Era como si una ventana se hubiera abierto en su alma, permitiendo que entrara una luz que había olvidado que existía. La moneda parecía pulsar suavemente en su palma, como un corazón diminuto pero poderoso que latía al ritmo del universo mismo. En ese momento de profunda conexión, recordó las palabras de su abuela, una mujer sabia que había vivido 93 años acumulando sabiduría como otros acumulan monedas. Mija, el universo habla constantemente, pero nosotros estamos tan ocupados gritando nuestros miedos que no escuchamos sus susurros de amor. Esas palabras, que durante años había guardado como un tesoro en el fondo de su memoria, ahora resonaban con una claridad cristalina que la atravesaba como rayos de comprensión pura. Se dio cuenta de que había estado tan enfocada en lo que no tenía, en lo que había perdido, en lo que parecía imposible de alcanzar, que había cerrado los ojos a las bendiciones que el universo había estado colocando constantemente en su camino. La moneda no era solo un objeto encontrado por casualidad, era la respuesta tangible a todas sus oraciones, la prueba física de que nunca había estado realmente sola en su lucha. Cerró los ojos y por primera vez en meses, oró sin desesperación. Sus palabras no fueron súplicas teñidas de miedo, sino expresiones de gratitud profunda que brotaban desde un pozo de fe que había creído seco para siempre. Agradeció no solo por la moneda, sino por el dolor que la había llevado a ese momento de despertar, por las pérdidas que la habían preparado para reconocer el verdadero valor de lo que ahora tenía entre sus manos. Cuando abrió los ojos, el mundo parecía diferente. Los colores eran más vívidos, los sonidos más melódicos. El aire mismo parecía cargado de posibilidades infinitas. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente todo se hubiera transformado en una sinfonía, de colores que nunca había imaginado que existieran. La moneda había activado algo en su interior, una frecuencia de abundancia que había estado dormida, esperando el momento perfecto para despertar. Decidió que esa moneda sería su amuleto, su recordatorio constante de que el universo conspira a favor de aquellos que mantienen sus corazones abiertos a recibir sus regalos. La guardó cuidadosamente en el bolsillo interno de su chaqueta, justo sobre su corazón, donde podía sentir su presencia como una promesa susurrada directamente a su alma. Los días siguientes fueron extraordinarios de maneras que María Elena nunca podría haber imaginado. No fue que su situación económica cambiara inmediatamente de manera mágica, sino que su perspectiva se transformó tan radicalmente que comenzó a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Era como si hubiera estado mirando su vida a través de un cristal empañado y de repente alguien lo hubiera limpiado, revelando un paisaje de posibilidades que siempre había estado ahí, esperando ser descubierto. La primera señal llegó al día siguiente cuando, caminando por la misma calle donde había encontrado la moneda, se topó con un cartel que anunciaba la necesidad de una asistente administrativa en una pequeña empresa familiar. Extrañamente, ese cartel no había estado ahí el día anterior, estaba segura. Era como si el universo lo hubiera materializado específicamente para ella, como una respuesta directa a su nueva frecuencia de abundancia. Durante la entrevista, algo inexplicable sucedió. Cada vez que tocaba disimuladamente la moneda en su bolsillo, las palabras correctas brotaban de sus labios con una fluidez que la sorprendía incluso a ella misma. No era que estuviera mintiendo o exagerando sus habilidades, era como si la moneda le diera acceso a una versión más auténtica y poderosa de sí misma, una versión que había estado oculta bajo capas de inseguridad y miedo acumuladas durante años de rechazo y desilusión. El dueño de la empresa, un hombre mayor con ojos bondadosos, le dijo algo que la marcó profundamente: «Hay algo especial en usted, señora María Elena. No sé qué es, pero puedo sentir que tiene un don para atraer la suerte». Ella sonrió, tocando discretamente su moneda, sabiendo que él había percibido intuitivamente la energía de abundancia que ahora emanaba de su ser como perfume invisible pero poderoso. Consiguió el trabajo, pero eso fue solo el comienzo. Durante su primera semana, descubrió que tenía un talento natural para organizar sistemas que nadie más había logrado ordenar durante años.
Los clientes parecían gravitar hacia ella, confiando en ella de maneras que sorprendían incluso a sus nuevos compañeros de trabajo. Era como si la moneda hubiera despertado habilidades que había poseído toda su vida pero que nunca había reconocido o desarrollado completamente. Una noche, mientras reflexionaba sobre estos cambios extraordinarios, María Elena comprendió una verdad profunda que cambiaría para siempre su relación con la abundancia. Se dio cuenta de que la moneda no había cambiado mágicamente su realidad externa, había transformado su realidad interna, y esa transformación interna estaba creando una nueva realidad externa que reflejaba su nueva frecuencia energética. Comenzó a notar patrones que antes le habían pasado desapercibidos. Las oportunidades siempre habían estado ahí, pero ella había estado tan enfocada en la escasez que su mente había filtrado automáticamente cualquier posibilidad de abundancia. Era como haber estado buscando estrellas durante el día, no era que las estrellas no existieran, sino que su perspectiva no les permitía brillar en su campo de visión. La moneda se había convertido en su maestra silenciosa, enseñándole día a día que la prosperidad no es algo que se busca fuera de nosotros, sino algo que se despierta dentro de nosotros. Cada vez que la tocaba, recordaba que ella misma era el imán de su propia abundancia, que su estado interno de gratitud y fe era la frecuencia que atraía bendiciones como una antena cósmica perfectamente sintonizada. Con el paso de las semanas, María Elena comenzó a experimentar sincronicidades tan extraordinarias que parecían desafiar toda lógica racional. Era como si el universo entero hubiera conspirado para crear una red invisible de conexiones que la llevaran exactamente donde necesitaba estar, cuando necesitaba estar ahí. Cada día traía consigo encuentros casuales que resultaban ser exactamente lo que necesitaba para el siguiente paso de su transformación. Una tarde, mientras esperaba el autobús después del trabajo, conoció a una anciana que resultó ser una reconocida mentora financiera retirada. La mujer, llamada Esperanza, parecía brillar con una sabiduría acumulada durante décadas de ayudar a personas a transformar su relación con el dinero. Durante esa conversación aparentemente casual, Esperanza le reveló secretos sobre la mentalidad de abundancia que ningún libro de finanzas había logrado enseñarle. La prosperidad, le dijo Esperanza con una sonrisa que irradiaba conocimiento ancestral, no es una cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. Es un estado del alma que reconoce que el universo es infinitamente generoso con aquellos que aprenden a recibir sin resistencia. María Elena tocó instintivamente su moneda, sintiendo que estas palabras resonaban con una verdad que había estado sintiendo pero no había logrado articular. Esperanza le enseñó que cada pensamiento de escasez era como una orden al universo para crear más escasez, mientras que cada pensamiento de gratitud y abundancia era una invitación para que el universo derramara más bendiciones en su vida. Era una ley tan simple pero tan poderosa que María Elena se preguntó por qué nadie se la había explicado antes, con tanta claridad. Durante los siguientes días, comenzó a practicar conscientemente esta nueva perspectiva. Cada mañana, antes de levantarse, sostenía su moneda y se sumergía en un estado profundo de gratitud por todo lo que tenía, su salud, su nuevo trabajo, su techo, la comida en su mesa, incluso las lecciones aprendidas durante sus días más difíciles. Este ritual matutino se convirtió en su práctica sagrada, su manera de sintonizarse con la frecuencia de abundancia antes de enfrentar cada día. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. Su jefe comenzó a confiarle proyectos más importantes, reconociendo en ella una capacidad de liderazgo que ni ella misma sabía que poseía. Sus compañeros de trabajo buscaban su consejo, atraídos por una energía positiva que parecía resolver conflictos y crear armonía donde antes había habido tensión y competencia destructiva. Pero el cambio más profundo ocurrió en su relación con el dinero mismo. Por primera vez en su vida, María Elena comenzó a ver el dinero no como un enemigo esquivo que la evitaba, sino como un aliado energético que respondía a su nueva frecuencia de merecimiento y gratitud. Cada peso que ganaba lo recibía con bendiciones, cada gasto lo hacía desde un lugar de abundancia en lugar de escasez. Una noche, mientras contaba sus primeras ganancias decentes en meses, se dio cuenta de que la cantidad no era lo más importante. Lo verdaderamente revolucionario era que por primera vez en su vida adulta, se sentía digna de recibir prosperidad. La moneda había desbloqueado en ella la comprensión de que el universo no distribuye abundancia basándose en quién la necesita más, sino en quién está más alineado con la frecuencia de recibirla sin resistencia, sin culpa, sin la creencia limitante de que no la merece. A medida que María Elena continuaba su transformación, comenzó a notar que su historia personal con la escasez había sido mucho más profunda de lo que había imaginado inicialmente.
No era solo una cuestión de circunstancias externas desfavorables. Era el resultado de patrones de pensamiento heredados, creencias familiares sobre el dinero que se habían transmitido de generación en generación como un virus, invisible pero devastador. Sus padres habían vivido constantemente preocupados por el dinero, hablando de él como si fuera un recurso tan escaso que apenas alcanzaba para sobrevivir. Frases como "el dinero no crece en los árboles, solo los ricos pueden darse esos lujos", o "nosotros no somos de esa clase social" habían sido la banda sonora de su infancia, programando su subconsciente para aceptar la limitación como su realidad natural e inevitable. La moneda parecía estar ayudándola no solo a cambiar su presente, sino también a sanar su pasado. Cada vez que la sostenía durante sus meditaciones nocturnas, imágenes de su infancia aparecían en su mente, pero ahora las veía desde una perspectiva completamente nueva. Comprendió que sus padres habían hecho lo mejor que pudieron con la programación que ellos mismos habían heredado, pero que ella tenía el poder de romper ese ciclo para siempre. Una revelación particularmente poderosa llegó una noche cuando recordó a su bisabuela, una mujer que había vivido durante la época de la Revolución y que, según las historias familiares, había tenido una capacidad extraordinaria para encontrar abundancia incluso en los tiempos más difíciles. Su bisabuela había sido conocida por su fe inquebrantable y su habilidad para atraer la suerte, de maneras que la familia siempre había considerado misteriosas. María Elena se dio cuenta de que la moneda podría haber pertenecido a su bisabuela, que tal vez el universo había orquestado que llegara a sus manos en el momento perfecto para reactivar un don familiar que había estado dormido durante generaciones. Esta comprensión la llenó de una sensación de propósito que trascendía su propia transformación personal. Se sintió como la elegida de su linaje para restaurar la prosperidad familiar. Comenzó a investigar sobre su bisabuela, hablando con parientes ancianos que guardaban historias casi olvidadas. Descubrió que efectivamente, su bisabuela había sido conocida por encontrar monedas y objetos valiosos en lugares inesperados, como si tuviera un magnetismo especial para atraer la abundancia física hacia su vida. Más fascinante aún, estas casualidades siempre ocurrían justo cuando la familia más las necesitaba. Esta conexión ancestral le dio una nueva dimensión a su experiencia. Ya no se trataba solo de su propia sanación financiera, se había convertido en la sanadora del linaje completo. Cada peso que ganaba, cada oportunidad que atraía, cada bendición que recibía no solo la beneficiaba a ella, sino que enviaba ondas de sanación hacia atrás en el tiempo, liberando a sus ancestros de patrones de escasez, y hacia adelante en el tiempo, asegurando que las futuras generaciones de su familia nacieran en una frecuencia de abundancia en lugar de limitación. La moneda se había revelado no solo como un talismán personal, sino como una herramienta de sanación transgeneracional que había estado esperando el momento perfecto para activarse. María Elena comprendió que su periodo de mayor dificultad económica había sido necesario para prepararla energéticamente para recibir y canalizar esta poderosa herencia ancestral de prosperidad. 3 meses después de encontrar la moneda, la vida de María Elena había cambiado de maneras que desafiaban toda explicación lógica. No solo había logrado estabilidad económica, sino que había comenzado a prosperar de formas que jamás había soñado posibles. Su jefe la había promovido 2 veces en ese corto periodo, reconociendo en ella una capacidad natural para generar soluciones innovadoras que incrementaban significativamente la rentabilidad de la empresa. Pero los cambios más profundos eran internos. La mujer que antes caminaba con la cabeza baja, evitando el contacto visual por vergüenza, ahora irradiaba una confianza serena que atraía oportunidades como un imán invisible. Sus colegas comenzaron a buscar su consejo no solo en asuntos profesionales, sino también en cuestiones personales, reconociendo en ella una sabiduría que parecía haber florecido de la noche a la mañana. Una tarde, mientras organizaba documentos en su oficina, María Elena hizo un descubrimiento que la conmovió hasta las lágrimas. Entre los papeles antiguos de la empresa, encontró un documento fechado 50 años atrás que mencionaba a una empleada excepcional llamada Elena María, exactamente su nombre invertido. Esta mujer había trabajado en el mismo puesto que ella ocupaba. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más, es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado.
Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado Ahora y ya había sido comienza hoy tu reconocida camino por hacia su una vida extraordinaria rica, plena y capacidad para bendecida. atraer clientes y La generar abundancia prosperidad te para la está empresa. esperando. La ¿Vas a sincronicidad responder? era demasiado perfecta para ser casualidad. María Elena sintió que había llegado a ese lugar no solo por necesidad económica, sino porque formaba parte de un plan cósmico mucho más grande. Era como si el universo hubiera estado preparando este momento durante décadas, tejiendo hilos invisibles que la llevarían exactamente donde necesitaba estar para cumplir su propósito más elevado. Esa noche, durante su ritual de meditación con la moneda, tuvo una visión que cambió para siempre su comprensión de lo que había estado experimentando. Se vio a sí misma no como una víctima de las circunstancias que había encontrado un objeto de la suerte, sino como una antigua alma sabia que había elegido reencarnar en una familia con patrones de escasez, específicamente para aprender a transmutarlos en abundancia. La moneda, comprendió, no era realmente la fuente de su poder. Era un recordatorio físico de un poder que siempre había poseído pero que había olvidado durante años de condicionamiento social y familiar. Cada vez que la tocaba, no estaba invocando magia externa, estaba reconectando con su propia capacidad innata para hacer o crear con el universo desde un lugar de alineación perfecta. Esta revelación la liberó de cualquier dependencia hacia el objeto físico. Aunque seguía valorando profundamente la moneda como símbolo y catalizador de su despertar, ahora sabía que el verdadero poder residía en su propia capacidad de mantener la frecuencia de abundancia, con o sin talismanes externos. Se había graduado de estudiante a maestra de su propia prosperidad. Comenzó a compartir sutilmente sus descubrimientos con compañeros de trabajo que atravesaban dificultades similares a las que ella había experimentado. No hablaba directamente sobre la moneda, sabía que cada persona tenía que encontrar su propio catalizador de despertar, pero sí compartía los principios universales que había aprendido sobre la mentalidad de abundancia, la gratitud práctica y la importancia de alinearse energéticamente con aquello que se desea manifestar. Los resultados fueron extraordinarios. Las personas que aplicaban estos principios comenzaban a experimentar sus propias transformaciones, creando un efecto multiplicador de prosperidad que se extendía como ondas concéntricas desde ella hacia todo su entorno laboral y social. El verdadero punto de inflexión en la comprensión de María Elena sobre su experiencia llegó cuando decidió investigar más profundamente el origen de su moneda. Guiada por una intuición que se había vuelto cada vez más confiable, visitó a un numismático especializado en monedas antiguas y objetos históricos. Lo que descubrió la dejó sin palabras y confirmó sus sospechas más profundas sobre la naturaleza extraordinaria de lo que había encontrado. El experto, un hombre mayor con décadas de experiencia estudiando artefactos históricos, examinó la moneda con una fascinación creciente. Sus ojos se iluminaron cuando reconoció los símbolos grabados, y con voz temblorosa de emoción le explicó que se trataba de una moneda ceremonial utilizada por antiguas culturas para rituales de prosperidad y abundancia. No tenía valor monetario convencional, pero su valor espiritual y energético era incalculable. Estas monedas, le dijo mientras la examinaba con una lupa especializada, eran creadas por sabios que comprendían las leyes universales de la manifestación. No se distribuían al azar, aparecían en las manos de personas específicas en momentos específicos de sus vidas, cuando estaban preparadas para despertar a su verdadero poder creativo. María Elena sintió escalofríos recorriendo su espina dorsal mientras escuchaba estas palabras que resonaban con una verdad tan profunda que parecía activar memorias ancestrales dormidas en su ADN. El numismático le contó historias documentadas de otras personas a lo largo de la historia que habían encontrado monedas similares en momentos de gran necesidad o transformación. Todas habían experimentado cambios extraordinarios en sus vidas, no porque las monedas tuvieran poderes mágicos, sino porque servían como catalizadores para despertar capacidades latentes que todos los seres humanos poseen pero que raramente desarrollan completamente. Esta información le dio a María Elena una perspectiva completamente nueva sobre su experiencia. No había sido elegida porque fuera especial en el sentido tradicional, sino porque había alcanzado un punto en su evolución espiritual donde estaba lista para recordar y aplicar principios universales de creación consciente que habían sido conocidos por sabios durante milenios. Comprendió que su periodo de dificultad económica no había sido un castigo o una mala suerte, sino una preparación necesaria. Había tenido que experimentar la escasez de manera tan profunda que su alma finalmente dijera basta, y se abriera completamente a recibir una nueva forma de existir. El dolor había sido su maestra más estricta pero también la más efectiva,
preparándola para valorar y mantener la abundancia una vez que llegara. Con esta nueva comprensión, María Elena comenzó a ver su vida pasada desde una perspectiva completamente diferente. Cada rechazo laboral, cada dificultad financiera, cada momento de desesperación había sido un escalón necesario en la escalera que la había llevado exactamente al momento y lugar donde podía encontrar la moneda. El universo había estado orquestando su despertar durante años, colocando cada pieza del rompecabezas en su lugar perfecto. Se dio cuenta de que ahora tenía una responsabilidad que trascendía su propia prosperidad personal. Había sido iniciada en conocimientos antiguos sobre la abundancia, y esos conocimientos venían con la obligación implícita de compartirlos con otros que estuvieran listos para recibirlos. No todos estarían preparados, ella misma no habría estado preparada años antes, pero aquellos que resonaran con estos principios podrían experimentar sus propias transformaciones extraordinarias. La moneda se había convertido en el símbolo de su graduación de una escuela de vida centrada en la supervivencia a una universidad cósmica enfocada en la abundancia consciente y la creación deliberada de realidad. Inspirada por su nueva comprensión del propósito más elevado de su experiencia, María Elena comenzó a documentar meticulosamente su proceso de transformación. Escribía cada noche en un diario que se convirtió en un manual práctico de principios de abundancia testados en su propia experiencia. No lo hacía con la intención de publicarlo, sino movida por una compulsión interna de preservar los conocimientos que había adquirido para futuras generaciones de buscadores. Sus escritos revelaban patrones fascinantes en su transformación. Había identificado 5 principios fundamentales que parecían ser las llaves maestras de la manifestación consciente de abundancia. El primero era la gratitud magnética, la práctica de sentir gratitud genuina no solo por lo que ya tenía, sino por lo que estaba en camino de manifestarse, creando así un campo energético que atraía más experiencias por las cuales sentirse agradecida. El segundo principio era lo que ella llamaba receptividad activa, la capacidad de mantener una postura interna de apertura total para recibir bendiciones del universo, sin resistencia basada en creencias de indignidad o merecimiento limitado. Había aprendido que muchas personas sabotean inconscientemente sus propias bendiciones porque en el fondo creen que no las merecen o que recibirlas significaría quitar algo a otros. El tercer principio era la acción inspirada, la diferencia crucial entre actuar desde la desesperación o el miedo versus actuar desde la inspiración y la certeza interna. Cuando tocaba su moneda antes de tomar decisiones importantes, las acciones que surgían llevaban una calidad diferente. Una eficacia que parecía estar respaldada por fuerzas invisibles que alineaban circunstancias a su favor. El cuarto principio era la visión de abundancia universal. La comprensión profunda de que el universo es infinitamente generoso y que la abundancia de una persona no disminuye las posibilidades de abundancia para otros. Esta perspectiva había eliminado completamente la envidia y la competencia de su experiencia, reemplazándolas con celebración genuina del éxito ajeno, lo cual paradójicamente atraía aún más éxito hacia su propia vida. El quinto y más poderoso principio era lo que denominaba identidad de abundancia, la transformación fundamental de verse a sí misma no como alguien que buscaba abundancia, sino como alguien que naturalmente la expresaba por el simple hecho de existir en alineación con su naturaleza auténtica. Esta identidad transformada se había vuelto tan arraigada que atraía oportunidades y recursos sin esfuerzo consciente. Durante este periodo de documentación y refinamiento de su comprensión, María Elena experimentó lo que solo podía describir como milagros cotidianos. Su apartamento, que había estado en riesgo de embargo, no solo fue salvado, sino que descubrió que tenía derecho a una herencia familiar que había estado perdida en laberintos burocráticos durante años. La cantidad era exacta para saldar todas sus deudas pasadas y proporcionarle un colchón de seguridad que le permitía tomar decisiones desde la abundancia en lugar de la supervivencia. Más significativo aún, comenzó a recibir ofertas de trabajo que no había buscado, propuestas de sociedades comerciales, invitaciones a participar en proyectos que resonaban perfectamente con sus habilidades naturales y pasiones más profundas. Era como si el universo hubiera abierto un catálogo de oportunidades diseñadas específicamente para ella y las estuviera presentando una por una en el momento perfecto para cada fase de su crecimiento. La transformación había alcanzado un punto donde ya no necesitaba tocar conscientemente la moneda para acceder a su poder. Los principios que había simbolizado se habían integrado tan completamente en su ser que se habían vuelto automáticos, naturales, tan parte de ella como respirar o parpadear. Un año después de encontrar la moneda,
María Elena había alcanzado un nivel de prosperidad que superaba sus sueños más optimistas. Pero más importante aún, había desarrollado una comprensión tan profunda de los principios universales de abundancia que se había convertido en una guía natural para otros que buscaban su propia transformación financiera y espiritual. Su historia comenzó a extenderse de manera orgánica a través de círculos de personas que habían sido testigos de su transformación extraordinaria. No promovía activamente sus descubrimientos, pero aquellos que la conocían no podían evitar compartir con otros el milagro que habían presenciado. Era imposible estar cerca de ella sin sentir la emanación de una energía de abundancia tan auténtica que inspiraba esperanza incluso en los corazones más desalentados. Una tarde, mientras reflexionaba sobre el año transcurrido, María Elena tomó una decisión que cambiaría no solo su propio destino, sino el de cientos de personas que estaban destinadas a cruzarse en su camino. Decidió crear un centro de mentoría financiera y espiritual donde pudiera compartir sistemáticamente los principios que había aprendido, no como fórmulas mágicas, sino como leyes universales que cualquier persona podía aplicar independientemente de su situación inicial. El local para este centro apareció de la manera más extraordinaria. Mientras caminaba por el mismo barrio donde había encontrado la moneda, ahora como parte de su ritual semanal de gratitud y reconexión con sus raíces, se topó con un edificio que acababa de ser puesto en venta a un precio increíblemente accesible. El propietario, un hombre mayor, le contó que había tenido un sueño repetitivo durante semanas sobre una mujer que encontraría su propiedad y la transformaría en un lugar de sanación y abundancia para la comunidad. La descripción que él había visto en sus sueños coincidía exactamente con María Elena, incluyendo detalles sobre una moneda especial que ella portaba siempre consigo. Esta sincronicidad los convenció a ambos de que el universo había orquestado este encuentro, y el hombre insistió en venderle la propiedad por una fracción de su valor real, considerándolo su contribución a un propósito superior que sentía que trascendía el simple negocio inmobiliario. El centro de mentoría que estableció se basaba en los 5 principios fundamentales que había documentado, pero su metodología era única. En lugar de simplemente enseñar conceptos teóricos, guiaba a las personas a través de experiencias prácticas que les permitían descubrir por sí mismas su propia capacidad innata para crear con el universo. Cada persona que pasaba por su programa encontraba su propio equivalente a la moneda, un símbolo, una práctica, una comprensión que servía como catalizador para su despertar personal a la abundancia. Los resultados fueron extraordinarios y documentados meticulosamente. Personas que habían llegado al centro en bancarrota, deprimidas, sin esperanza, salían transformadas no solo financieramente sino en su esencia más profunda. Recuperaban su poder personal, desarrollaban una fe inquebrantable en la benevolencia del universo, y más importante aún, aprendían a mantener la frecuencia de abundancia incluso durante desafíos temporales. María Elena se dio cuenta de que su propósito había evolucionado desde sanar su propia relación con la abundancia hasta convertirse en un canal a través del cual el universo podía sanar la relación de la humanidad con la prosperidad. Cada persona que se transformaba a través de su mentoría se convertía a su vez en un faro de abundancia consciente, creando un efecto multiplicador que se extendía como ondas concéntricas de sanación financiera y espiritual a través de comunidades enteras. La moneda, que ahora guardaba en un lugar especial en su centro, se había convertido en un símbolo de esperanza para todos los que la visitaban. Aunque sabía que el poder real residía dentro de cada persona, también comprendía la importancia de los símbolos tangibles como catalizadores del despertar. Había adquirido varias monedas ceremoniales similares a través de contactos con el numismático, y las utilizaba como herramientas de iniciación para aquellos estudiantes que mostraban una resonancia especial con este tipo de catalizador simbólico. 5 años después del encuentro que cambió su vida para siempre, María Elena se había convertido en una figura reconocida internacionalmente en el campo de la abundancia consciente y la transformación financiera espiritual. Su centro había crecido hasta convertirse en una red de escuelas de abundancia que se extendía por múltiples países, cada una dirigida por graduados de sus programas que habían experimentado sus propias transformaciones extraordinarias y sentían el llamado de servir como facilitadores para otros. Sin embargo, el éxito externo no había alterado la humildad profunda que caracterizaba su enfoque. Cada mañana seguía realizando el mismo ritual que había comenzado 5 años atrás, sostenía su moneda original, se sumergía en gratitud profunda, y se conectaba con la fuente infinita de abundancia que había aprendido a reconocer como su verdadera naturaleza.
Esta práctica diaria la mantenía anclada en los principios fundamentales que habían iniciado su transformación, recordándole que independientemente de cuánto creciera su influencia externa, su trabajo más importante seguía siendo mantener su propia alineación con la frecuencia de abundancia universal. Sus libros, traducidos a docenas de idiomas, habían tocado millones de vidas alrededor del mundo. Pero lo que más la llenaba de satisfacción no eran las cifras de ventas o el reconocimiento mediático, sino las cartas que recibía constantemente de personas que habían aplicado sus enseñanzas y experimentado sus propios milagros de transformación. ¿Y si te dijera que estás a un solo paso de transformar tu vida para siempre? Este no es un libro más. Es una guía espiritual y práctica que ha ayudado a cientos a salir de la escasez y entrar en una vida de abundancia real. Si sientes que ya has intentado todo, pero la prosperidad sigue alejándose, este ebook es para ti. Es tu llave, tu mapa, tu señal. No ignores este llamado. Haz clic en el enlace que está en el comentario fijado y comienza hoy tu camino hacia una vida rica, plena y bendecida. La abundancia te está esperando. ¿Vas a responder? Transformación. Cada historia le recordaba su propia jornada desde la desesperación hasta la abundancia, validando una y otra vez que los principios que había descubierto eran verdaderamente universales. Una mañana especialmente significativa, exactamente 5 años después de encontrar la moneda, María Elena decidió regresar a la calle donde todo había comenzado. Caminó lentamente por el mismo pavimento, ahora desde una perspectiva completamente transformada, recordando vívidamente a la mujer desesperada que había sido y sintiendo una compasión infinita por esa versión anterior de sí misma que no podría haber imaginado la vida extraordinaria que le esperaba. Mientras reflexionaba en ese lugar sagrado de su transformación, una joven mujer pasó a su lado caminando con la misma postura encorvada, la misma energía de desesperación que ella había portado años atrás. Sus ojos estaban fijos en el suelo con esa mezcla particular de vergüenza y búsqueda inconsciente que María Elena reconoció inmediatamente. Sin pensarlo conscientemente, sacó una de las monedas ceremoniales que siempre llevaba consigo y la dejó caer discretamente en el camino de la joven. Se alejó sin mirar atrás, pero su corazón se llenó de una certeza gozosa de que acababa de participar en la continuación de un ciclo cósmico de sanación y despertar que se extendía mucho más allá de su propia comprensión. La joven encontraría la moneda cuando estuviera lista, y comenzaría su propia jornada de transformación, perpetuando así una cadena infinita de abundancia consciente que había sido iniciada por sabios ancestrales y que continuaría mucho después de que ella misma trascendiera este plano de existencia. Esa noche, María Elena experimentó la visión más clara y poderosa de toda su jornada espiritual. Se vio a sí misma como parte de una red luminosa de almas que habían elegido reencarnar específicamente para anclar la frecuencia de abundancia consciente en la Tierra durante esta época de gran transformación planetaria. Su moneda, comprendió finalmente, no era solo una herramienta personal de despertar, sino un eslabón en una cadena dorada de sanación que conectaba el pasado con el futuro, lo individual con lo colectivo, lo material con lo espiritual. La verdadera prosperidad, se dio cuenta en ese momento de revelación suprema, no consistía en acumular recursos para uno mismo, sino en convertirse en un canal tan puro de abundancia universal que las bendiciones fluyeran constantemente a través de uno hacia el mundo, bendiciendo a todos los que entraran en contacto con esa frecuencia elevada. Su vida se había convertido en una demostración viviente de que cuando una persona sana completamente su relación con la abundancia, se convierte automáticamente en una fuente de sanación para la abundancia colectiva de la humanidad. Y así, querido espectador, termina esta historia extraordinaria que nos enseña que la verdadera prosperidad no es una cuestión de suerte o circunstancias externas, sino de despertar a nuestra capacidad innata de crear con las fuerzas benévolas del universo. María Elena descubrió que todos portamos dentro de nosotros una moneda dorada, nuestra conexión directa con la abundancia infinita que es nuestro derecho de nacimiento como seres espirituales, teniendo una experiencia humana. Quizás tú también estés atravesando tu propio periodo de preparación, tu propia noche oscura del alma, financiera que te está preparando para recibir bendiciones que aún no puedes imaginar. Quizás tu propia moneda esté esperándote en el lugar más inesperado, lista para activar el despertar que transformará no solo tu realidad económica, sino tu comprensión completa de quién eres realmente y qué es posible en tu vida.
Si esta historia ha resonado en tu corazón, si has sentido ese reconocimiento profundo de verdades que tu alma ya conocía pero había olvidado, entonces eres parte de esta red de almas despiertas que están aquí para anclar una nueva frecuencia de abundancia en nuestro planeta. Tu transformación personal no es solo para ti, es tu contribución a la sanación colectiva de la humanidad. Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has notado coincidencias en tu vida que podrían ser señales del universo? ¿Qué creencias sobre el dinero heredaste de tu familia que podrían estar limitando tu abundancia actual? Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para iniciar su propia transformación. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más historias que despiertan el alma y transforman la vida. Dale like si esta historia ha tocado tu corazón y compártela con alguien que necesite recordar su propio poder para crear abundancia consciente. Recuerda, cuando compartimos sabiduría, multiplicamos bendiciones para todos. El universo está esperando que despiertes a tu magnificencia. Tu moneda dorada te está buscando. ¿Estás listo para recibirla?